El 20 de noviembre de 1975, a las 5:25 de la madrugada, falleció en Madrid Francisco Franco Bahamonde. Llevaba 36 años gobernando España. Era el jefe de Estado más longevo de Europa Occidental en el siglo XX y uno de los pocos dictadores de su época que murió en el poder, en su cama, de muerte natural. En ese momento, España era un país profundamente diferente al que Franco había tomado bajo su control en 1939. Había pasado del aislamiento internacional casi total a ser miembro de organismos internacionales, de una economía agraria empobrecida a una industrialización acelerada, de una sociedad rural y tradicional a un país con turismo masivo, universidades en expansión y una clase media que consumía televisores y lavadoras. Y sin embargo, seguía siendo una dictadura que había evolucionado, que había cambiado de formas y de apariencias a lo largo de 4 décadas, pero que en su núcleo esencial, la concentración de todo el poder en la persona de Francisco Franco, nunca había cambiado. ¿Quién fue Franco? ¿Cómo construyó y mantuvo su poder durante tanto tiempo? ¿Qué fases atravesó su régimen y qué significaron para la vida de los españoles? ¿Y qué dejó al morir en el país que había gobernado durante casi 4 décadas? Esas son las preguntas que vamos a responder. Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en el Ferrol, una ciudad gallega con una larga tradición militar y marinera. Era el segundo de 5 hijos de una familia de la pequeña burguesía provinciana. Su padre era un oficial de la Armada y su madre, profundamente religiosa, ejerció sobre él una influencia que marcaría su carácter para siempre. Su infancia no fue sencilla. La relación con su padre, un hombre de temperamento difícil que terminaría abandonando a la familia, fue distante y complicada. La figura materna fue el centro emocional de su mundo. Esa combinación, la frialdad afectiva paterna y la devoción religiosa materna, se refleja con bastante claridad en el adulto que Franco llegaría a ser: metódico, reservado, profundamente devoto y con una capacidad para la frialdad calculadora que sorprendía a quienes le trataban. Su vocación original era la marina, como su padre, pero cuando intentó ingresar en la Academia Naval, las plazas estaban cerradas. Optó entonces por el ejército, ingresando en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, a los 14 años. Lo que definió a Franco como militar y como persona fue su experiencia en Marruecos, donde España mantenía un protectorado y libraba desde principios del siglo XX una guerra colonial irregular contra las cabilas rifeñas. Franco llegó a Marruecos en 1912, con 19 años. Durante los años siguientes ascendió a una velocidad extraordinaria, gracias a una combinación de valentía personal en combate, una frialdad bajo el fuego que impresionaba a sus superiores y una meticulosidad organizativa que le distinguía de muchos de sus compañeros. A los 23 años era comandante, el oficial más joven de ese rango en el ejército español. A los 33 era general de brigada, el general más joven de España y uno de los más jóvenes de Europa. En Marruecos, Franco también aprendió lecciones sobre la guerra que marcarían su manera de ejercer el poder durante toda su vida: la importancia de la información sobre el enemigo, el valor de la paciencia frente a la precipitación y la eficacia de una represión sistemática y ejemplar para quebrar la resistencia del adversario. El historiador Paul Preston, autor de Franco, una biografía, que sigue siendo la referencia biográfica más completa sobre el dictador, señala que la experiencia africana fue decisiva para comprender a Franco. Le dio una visión de la política como guerra y de los adversarios políticos como enemigos a los que había que vencer, no adversarios con los que negociar. En 1934, Franco dirigió las operaciones militares de represión de la insurrección obrera de Asturias, aplicando métodos propios de la guerra colonial marroquí en territorio español. Fue una decisión que le granjeó la confianza de los sectores más conservadores y le hizo profundamente impopular en los medios de izquierda. Cuando llegó el alzamiento de julio de 1936, Franco era el general más prestigioso del ejército español, aunque no necesariamente el más político ni el más ideologizado. Lo que tenía era algo más valioso en aquel momento:
reputación, cautela y una habilidad extraordinaria para leer las situaciones y actuar cuando el momento era propicio. El alzamiento de julio de 1936 no nació con Franco como figura indiscutible. El organizador principal del golpe era el general Emilio Mola. El liderazgo político estaba previsto para el general José Sanjurjo, exiliado en Portugal. Pero Sanjurjo falleció el 20 de julio de 1936 en un accidente de avioneta al despegar de Portugal para unirse al alzamiento, y Mola encontraría la muerte en otro accidente de aviación en junio de 1937. Fueron accidentes. La historiografía dominante los considera accidentes reales, aunque algunos autores han planteado interrogantes sobre el del general Sanjurjo. Lo que es indiscutible es que su desaparición dejó un vacío de liderazgo que Franco ocupó con una habilidad política que sorprendió a quienes le consideraban principalmente un militar sin ambiciones de poder personal. En septiembre de 1936, una junta de generales designó a Franco generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado. Era el comienzo de una concentración de poder que no tendría precedentes en la historia española contemporánea. A lo largo de la Guerra Civil, Franco fue consolidando su posición de forma metódica, subordinando a los distintos grupos que le apoyaban, monárquicos, falangistas, carlistas, militares conservadores, a su autoridad personal, eliminando o marginando a los posibles rivales y construyendo una imagen pública de líder providencial que la maquinaria propagandística del régimen proyectaría durante 4 décadas. El 1 de abril de 1939, al finalizar la Guerra Civil, Franco era ya no solo el jefe militar victorioso, sino el eje indiscutible en torno al cual giraba todo el poder político, militar y económico del nuevo Estado español. El título con el que pasaría a la historia era El Caudillo, una denominación que combinaba resonancias militares con pretensiones casi mesiánicas que la propaganda del régimen se encargaría de cultivar sistemáticamente. Los primeros años del régimen franquista fueron, para la mayor parte de la población española, los más difíciles del siglo XX. España salía de casi 3 años de guerra civil con su infraestructura dañada, su economía desarticulada y su sociedad profundamente dividida entre vencedores y vencidos. A esto se añadió, entre 1939 y 1945, el contexto de la Segunda Guerra Mundial que afectó al abastecimiento y al comercio exterior español. El régimen franquista aplicó en los años inmediatamente posteriores a la guerra una política de control de los vencidos que el historiador Julián Casanova describe en su obra España partida en dos, como uno de los elementos definitorios del periodo. Miles de personas fueron sometidas a consejos de guerra sumarísimos. Los campos de concentración que habían funcionado durante la guerra fueron transformados en campos de prisioneros donde decenas de miles de personas permanecieron recluidas. El trabajo forzado de prisioneros republicanos fue utilizado en la construcción de obras públicas, incluyendo el Valle de los Caídos, el monumento que Franco mandó construir como mausoleo y símbolo del régimen. El sistema judicial quedó subordinado al poder político. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 crearon marcos legales para perseguir a quienes hubiesen apoyado a la República, permitiendo confiscaciones de bienes y condenas retroactivas por actividades que en su momento eran perfectamente legales. La política económica de la primera etapa del franquismo se basó en el principio de la autarquía, la autosuficiencia económica de España, reduciendo al mínimo la dependencia del comercio exterior. Era una política con claras influencias del modelo económico de la Italia fascista y de la Alemania nazi, y respondía también al aislamiento internacional al que España fue sometida tras la Segunda Guerra Mundial. Los resultados fueron devastadores. La renta per cápita española, que ya había caído drásticamente durante la Guerra Civil, tardó muchos años en recuperar los niveles de 1935. El racionamiento de alimentos básicos, que había empezado durante la guerra, se prolongó hasta 1952. El mercado negro, conocido popularmente como el extraperlo, se convirtió en una realidad cotidiana para millones de familias que no podían sobrevivir con las raciones oficiales. El historiador económico Ángel Viñas, autor de La economía de la guerra civil,
señala que la autarquía no fue solo un fracaso económico, sino una elección ideológica que prolongó innecesariamente el sufrimiento de la población española durante años. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco mantuvo una posición formalmente de no beligerancia, después de haber declarado la neutralidad al inicio del conflicto. Envió la División Azul, una unidad de voluntarios, a combatir junto a Alemania en el frente oriental soviético, pero evitó la entrada directa de España en la guerra. La relación de Franco con Hitler fue uno de los episodios más estudiados de la diplomacia de la Segunda Guerra Mundial. El encuentro entre ambos en Hendaya en octubre de 1940, donde Hitler intentó convencer a Franco de que España entrase en la guerra a cambio de territorios coloniales, terminó sin acuerdo. Hitler comentó después que prefería que le sacasen 3 o 4 muelas antes que volver a reunirse con Franco. Las razones del rechazo de Franco a la entrada en la guerra son debatidas. Algunos historiadores argumentan que Franco fue lo suficientemente hábil para evitar comprometer a España en una guerra que podría perder. Otros señalan simplemente que las condiciones que Franco puso eran inaceptables para Alemania. Lo que sí es claro es que esa decisión resultó providencial para el régimen. Cuando Alemania perdió la guerra, España no estaba formalmente comprometida con los derrotados. Cuando en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazismo y el fascismo, muchos observadores internacionales daban por descontada la caída próxima del régimen franquista, el último superviviente de las dictaduras fascistas europeas. No ocurrió. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que recomendaba a sus miembros retirar sus embajadores de Madrid. La mayoría de los países occidentales lo hicieron. España quedó excluida de los organismos internacionales que se estaban construyendo en la posguerra, incluyendo el Plan Marshall de Reconstrucción Económica Europea. Franco interpretó el aislamiento internacional como una cruzada del comunismo y la masonería contra la España católica, y supo convertirlo en un argumento de legitimación interior. España resistía sola frente a sus enemigos. La retórica del régimen en esos años presentaba el aislamiento como una prueba de la fortaleza y la dignidad nacional. Pero el aislamiento tenía consecuencias económicas muy reales, y el régimen necesitaba una salida. La salida llegó de donde nadie habría esperado 10 años antes, de los Estados Unidos. Con el inicio de la Guerra Fría y la creciente tensión entre el bloque occidental y la Unión Soviética, la posición geográfica de España, en el extremo suroeste de Europa con salida al Atlántico y al Mediterráneo, adquirió un valor estratégico enorme para la política militar estadounidense. España era anticomunista, estable y gobernada por un régimen que, por brutal que fuese en el interior, era perfectamente manejable desde el punto de vista de los intereses estratégicos norteamericanos. En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid entre España y Estados Unidos, a cambio de la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español. Estados Unidos reconocía al régimen franquista, le proporcionaba ayuda económica y le abría la puerta a su reintegración en la comunidad internacional. Ese mismo año, Franco firmó también un concordato con el Vaticano que reforzaba la posición de la Iglesia Católica en España y el apoyo eclesiástico al régimen. En 1955, España ingresó en las Naciones Unidas. El régimen que muchos habían dado por muerto a la caída del nazismo había sobrevivido y se había reintegrado en el orden internacional de la Guerra Fría. Una de las características que distingue al franquismo de otros regímenes autoritarios del siglo XX es que nunca funcionó como una dictadura de partido único en el sentido estricto. El historiador Juan José Linz, sociólogo político español, cuyo concepto de régimen autoritario fue desarrollado en gran medida a partir del análisis del franquismo, describió el régimen como un sistema donde distintas familias o grupos de poder coexistían bajo el arbitraje supremo de Franco, que mantenía su posición precisamente equilibrando y enfrentando entre sí a esos distintos grupos. ¿Cuáles eran esas familias? Los militares, la base original del régimen, especialmente los veteranos de la guerra civil y de las campañas africanas, que ocupaban posiciones clave en la administración y el aparato del Estado. La Iglesia Católica, que recibió a cambio de su apoyo al régimen un control prácticamente total sobre la educación, la censura moral y el registro civil,
recuperando privilegios que la República le había arrebatado. El régimen se autodenominó nacional católico y el catolicismo fue parte esencial de su identidad y su legitimación. La Falange Española, el partido de inspiración fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador de los años 20, en 1933. La Falange aportó al régimen su aparato sindical, su maquinaria propagandística y buena parte de la retórica política del primer franquismo. Pero Franco nunca le permitió convertirse en el partido rector del Estado al estilo del partido nazi o del partido fascista italiano. La mantuvo como una herramienta útil pero subordinada. Los monárquicos, defensores de la restauración de la monarquía borbónica en la persona de don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Franco utilizó la cuestión monárquica durante décadas como un elemento de presión y negociación, prometiendo y posponiendo la restauración según las circunstancias, hasta que finalmente en 1969 designó como su sucesor al nieto de Alfonso XIII, el príncipe Juan Carlos de Borbón, saltándose a don Juan. Y a partir de los años 50, el Opus Dei, la organización católica fundada por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, cuyos miembros fueron ganando posiciones en la tecnocracia económica del régimen y jugarían un papel clave en la transformación económica de los años 60. Franco manejó estas familias con una habilidad política que sus biógrafos reconocen incluso quienes son más críticos con su figura. Nunca dejó que ninguna dominase completamente, renovaba los gobiernos, incorporando a distintas familias según las necesidades del momento, y se reservaba siempre el arbitraje final. Era, en palabras del historiador Borja de Riquer, autor de La dictadura de Franco, un sistema de poder personal absoluto revestido de una apariencia de pluralismo institucional. A finales de los años 50, la economía española estaba al borde del colapso. La autarquía había fracasado de forma inapelable, las reservas de divisas se habían agotado, y España se enfrentaba a una crisis de pagos que podría haber derivado en una bancarrota del Estado. Fue en ese contexto de urgencia donde Franco permitió, con su habitual pragmatismo, un giro radical en la política económica del régimen. En 1957 entró en el gobierno un equipo de tecnócratas vinculados al Opus Dei, encabezados por figuras como Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, que diseñaron el Plan de Estabilización de 1959. Un programa de liberalización económica que abandonaba los principios autárquicos, abría la economía española al exterior, devaluaba la peseta y buscaba la integración de España en los organismos económicos internacionales. El plan de estabilización funcionó. España entró en los años 60 en una fase de crecimiento económico extraordinario, que los economistas bautizaron como el milagro español, y que transformó el país de una manera que habría resultado inconcebible apenas una década antes. España pasó de ser un país predominantemente agrario a una economía industrial y de servicios en el transcurso de una sola generación. ¿Por qué creció tan rápido la economía española en los años 60? Los historiadores económicos señalan varios factores. La emigración. Millones de españoles emigraron a Alemania, Francia, Suiza y otros países europeos en busca de trabajo. Sus remesas de dinero enviadas a sus familias en España constituyeron una fuente de divisas fundamental para financiar el desarrollo. El turismo. España se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares de Europa, atraídos por sus playas, su clima y unos precios notablemente inferiores a los del resto del continente. El turismo masivo transformó la costa mediterránea y generó empleo e ingresos en divisas que resultaron cruciales. La inversión extranjera, la apertura económica y la estabilidad política del régimen, por brutal que fuese, atraía a empresas extranjeras que encontraban en España una mano de obra barata, sin sindicatos independientes. El régimen los había sustituido por sindicatos verticales controlados por el Estado y con una conflictividad laboral aparentemente baja. Y los planes de desarrollo. A partir de 1964, el gobierno franquista aprobó una serie de planes de desarrollo cuatrienales que intentaban orientar la inversión pública hacia sectores estratégicos e impulsar la industrialización de regiones históricamente más atrasadas. La transformación económica de los años 60
tuvo consecuencias sociales profundas que el propio régimen no había previsto y que a la larga resultarían incompatibles con su naturaleza autoritaria. Una nueva clase media urbana emergió con niveles educativos, expectativas de vida y aspiraciones que no encajaban con los valores del nacionalcatolicismo que el régimen había intentado imponer. Los hijos de quienes habían sobrevivido la posguerra en la miseria crecieron viendo la televisión, escuchando música anglosajona y viajando o conviviendo con turistas europeos que vivían en sociedades democráticas. Las universidades se expandieron y se convirtieron en focos de oposición al régimen, con movimientos estudiantiles cada vez más activos desde mediados de los años 60. Las nuevas generaciones de trabajadores industriales comenzaron a organizar huelgas y movilizaciones al margen de los sindicatos oficiales, en lo que constituyó una de las formas de oposición más efectivas al franquismo. El sociólogo Víctor Pérez Díaz, en su análisis de la transición española, señala que el desarrollo económico de los años 60 creó las condiciones sociales para la democratización posterior. Una sociedad más educada, más urbana, más conectada con Europa y más incómoda con el anacronismo político que representaba el régimen franquista. El régimen franquista no fue un monolito sin fisuras. A lo largo de sus 4 décadas, distintas formas de oposición fueron articulándose, con mayor o menor visibilidad y con mayor o menor capacidad de desafiar al poder establecido. La oposición más organizada y más persistente al régimen provino del movimiento obrero. A pesar de la ilegalización de los sindicatos independientes y la represión de la actividad sindical, los trabajadores encontraron formas de organizarse y de expresar sus demandas. Las comisiones obreras, surgidas en los años 60, constituyeron el ejemplo más significativo, una organización sindical clandestina que, con fuerte presencia del Partido Comunista pero no exclusivamente comunista, se fue implantando en las fábricas y los centros de trabajo y organizando huelgas que el régimen encontraba cada vez más difíciles de reprimir sin que ello tuviese consecuencias internacionales. El Partido Comunista de España, PCE, dirigido desde el exilio por Santiago Carrillo, fue la organización política de oposición más activa y mejor organizada durante buena parte del franquismo, a pesar de la durísima represión a la que fue sometido. Su estrategia de reconciliación nacional y su apuesta por la infiltración en las estructuras del régimen resultaron más eficaces que la política del exilio exterior. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, históricamente más importante pero más debilitado por el exilio y la represión, experimentó una renovación generacional en el Congreso de Suresnes de 1974, cuando un grupo de jóvenes militantes liderados por Felipe González tomaron el control del partido y lo orientaron hacia posiciones más moderadas y más adaptadas a la realidad española de los años 70. En el País Vasco, la represión del régimen franquista contra la identidad cultural y lingüística vasca, que incluía la prohibición del uso público del euskera, generó un nacionalismo de resistencia que en 1959 dio origen a ETA, Euskadi eta Askatasuna, País Vasco y Libertad. ETA comenzó como una organización de resistencia cultural y política, pero a lo largo de los años 60 fue radicalizando su discurso y su práctica hasta abrazar la lucha armada. El atentado más significativo del período franquista fue el que acabó con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y hombre de máxima confianza de Franco, en diciembre de 1973, cuando su vehículo fue volado por una carga explosiva en Madrid. El historiador Gaizka Fernández Soldevilla, especialista en la historia de ETA, señala que la organización vasca, al margen de su valoración política y ética, jugó un papel significativo en el debilitamiento político del franquismo en sus últimos años, especialmente porque sus acciones obligaron al régimen a respuestas represivas que generaban tensiones internacionales y erosionaban su imagen exterior. Uno de los fenómenos más sorprendentes de los años 60 y 70 fue el distanciamiento progresivo de sectores importantes de la Iglesia Católica Española respecto al régimen que durante décadas había bendecido. El Concilio Vaticano II 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII, supuso una renovación profunda de la Iglesia Católica, que tuvo consecuencias directas en España. Los principios de libertad religiosa y de separación entre la Iglesia y el Estado que emergieron del concilio
eran incompatibles con el nacionalcatolicismo en que se había basado la legitimación religiosa del franquismo. Sacerdotes jóvenes, especialmente en el País Vasco y Cataluña, comenzaron a manifestar su apoyo a los movimientos obreros y nacionalistas. La Conferencia Episcopal Española fue adoptando posiciones progresivamente más críticas con el régimen, y en 1974 el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, pidió en términos inequívocos la separación entre la Iglesia y el Estado español. Para un régimen que había construido buena parte de su legitimidad sobre el apoyo de la Iglesia, este distanciamiento fue un golpe político de primera magnitud. Los últimos años del franquismo estuvieron marcados por una paradoja. El régimen era más próspero que nunca en términos materiales y más débil que nunca en términos políticos. Franco envejecía. En los años 70 su estado de salud se deterioró progresivamente y su capacidad de control directo sobre los asuntos del Estado fue disminuyendo. El poder real fue trasladándose a su círculo más cercano, especialmente al almirante Carrero Blanco, hasta que el atentado de ETA en diciembre de 1973 eliminó a quien estaba destinado a ser el garante de la continuidad del régimen. En diciembre de 1970, un consejo de guerra militar juzgó a 16 militantes de ETA en Burgos, solicitando la pena capital para varios de ellos. El proceso generó una reacción internacional de una intensidad que el régimen no había previsto. Protestas en toda Europa, peticiones de indulto de gobiernos extranjeros, manifestaciones en España que el régimen reprimió con estados de excepción. Franco conmutó las penas de muerte, pero el proceso de Burgos demostró la creciente incapacidad del régimen para gestionar la oposición interna sin un coste internacional que en el contexto de la integración española en Europa resultaba cada vez más problemático. En febrero de 1974, el nuevo presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso en las Cortes que generó unas expectativas de apertura política que el propio régimen no estaba en condiciones de cumplir. El llamado espíritu del 12 de febrero prometía una cierta liberalización del sistema político, pero los límites que imponía hacían prácticamente inviable cualquier reforma significativa. El fracaso del espíritu del 12 de febrero demostró lo que muchos analistas llevaban años señalando. El régimen franquista no era reformable desde dentro. La única salida posible a la dictadura pasaba por su superación completa, no por su evolución gradual. Los últimos meses de vida de Franco fueron, según los testimonios de quienes le rodeaban, un periodo de sufrimiento físico extremo que se prolongó más de lo que era humanamente razonable gracias a los esfuerzos médicos que la familia y el entorno más cercano del dictador pusieron en marcha para mantenerle con vida. El 20 de noviembre de 1975, a los 82 años, y con la salud completamente quebrantada, Franco falleció en el hospital. 2 días después, el príncipe Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. ¿Qué dejó el franquismo en España? En términos económicos, el régimen entregó un país transformado respecto al de 1939, industrializado, con infraestructuras modernas, con una clase media numerosa y con niveles de vida que, aunque todavía por debajo de la media europea occidental, eran incomparablemente superiores a los de la posguerra. La historiografía académica reconoce este desarrollo material, aunque debate en qué medida fue consecuencia del régimen o se produjo a pesar de sus políticas y a qué precio humano y social se pagó. En términos políticos, el franquismo dejó una institucionalidad diseñada para la dictadura que hubo que desmantelar y reemplazar en la transición democrática. Dejó también unas fuerzas armadas cuya relación con el poder civil y con la democracia requirió años de redefinición, en un proceso que no estuvo exento de momentos de tensión, como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En términos sociales, dejó una sociedad fracturada entre la memoria de los vencedores y la de los vencidos de la guerra civil, con una generación entera que había crecido en el silencio sobre lo ocurrido antes de 1939 y con miles de personas cuya historia personal y familiar había sido marcada por la represión, el exilio o la marginalización política. En términos culturales, dejó décadas de censura que habían afectado a la literatura, el cine, la prensa y el pensamiento académico, creando un retraso cultural respecto a Europa que tardó años en recuperarse,
aunque también generó, paradójicamente, una cultura de resistencia y de creatividad subversiva que produjo a algunos de los mejores escritores y cineastas de la historia española del siglo XX. El franquismo terminó, pero España tardó varios años en construir la democracia que lo reemplazaría. La transición española, el proceso político que entre 1975 y 1982 transformó la dictadura en una democracia constitucional. Es hoy reconocida internacionalmente como uno de los ejemplos más exitosos de democratización pacífica del siglo XX, estudiado y tomado como referencia en procesos similares en otras partes del mundo. Fue un proceso negociado entre sectores reformistas del propio régimen, encabezados por el presidente Adolfo Suárez, y la oposición democrática, que aceptó renunciar a una ruptura completa con el pasado, a cambio de garantías de democratización real. La figura del rey Juan Carlos I fue decisiva en ese proceso, asumiendo un papel activo en la legitimación de la reforma democrática que Franco no había previsto cuando le designó su sucesor. El historiador Santos Juliá, en su obra Transición, Historia de una política española, 1937 a 2017, señala que la transición fue posible gracias a una combinación de factores: la madurez política de una sociedad que había cambiado profundamente durante los años del desarrollo, la habilidad de los actores políticos para encontrar fórmulas de acuerdo y la decisión consciente de priorizar el futuro sobre el ajuste de cuentas con el pasado. La decisión de mirar hacia adelante que caracterizó a la transición española implicó en la práctica no abordar de forma sistemática la memoria de la represión franquista. Las fosas comunes donde habían sido enterradas miles de víctimas de la guerra civil y la posguerra permanecieron sin exhumar durante décadas. Los archivos del régimen tardaron mucho en abrirse a la investigación. Y el debate sobre la figura de Franco, sobre su valoración histórica y sobre la responsabilidad del régimen quedó en buena medida aplazado. Ese aplazamiento ha generado debates que en España siguen siendo políticamente vivos en el siglo XXI. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la posterior Ley de Memoria Democrática de 2022 han intentado abordar aspectos pendientes de ese proceso: la exhumación e identificación de víctimas, la nulidad de los juicios del franquismo y la retirada de símbolos del régimen del espacio público. La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de El Pardo Mingo Rubio en octubre de 2019 fue el episodio más simbólicamente cargado de ese proceso de revisión de la memoria histórica en los últimos años. Francisco Franco gobernó España durante 36 años. Es, por duración y por impacto, la figura política más determinante de la historia española del siglo XX. Su régimen atravesó fases muy distintas: la dureza represiva de la posguerra, el aislamiento internacional de los años 40, la supervivencia gracias a la Guerra Fría, la transformación económica de los años 60 y el progresivo agotamiento político del tardofranquismo. En cada una de esas fases, Franco demostró una capacidad de adaptación y de supervivencia que sus adversarios subestimaron repetidamente. Pero ese mismo pragmatismo, esa habilidad para sobrevivir, ajustando posiciones sin renunciar nunca al núcleo del poder personal absoluto, fue también el límite definitivo del franquismo. Un sistema construido sobre una persona no puede sobrevivir a esa persona. Y cuando Franco murió, el régimen que había construido se reveló como lo que era: una estructura de poder personal que sin la persona no tenía futuro. El debate sobre el franquismo, sobre su valoración histórica y sobre sus consecuencias sigue siendo una conversación viva en la España del siglo XXI. Y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, porque las preguntas que plantea van más allá de la historia española. ¿Qué hace que una dictadura dure tanto? ¿Cómo construyen los regímenes autoritarios su legitimidad social? ¿Y qué queda en una sociedad cuando ese tipo de régimen termina? Preguntas que no tienen respuestas simples, pero que merece la pena hacerse.